¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Ricardo Pineda, cónsul de México en Douglas, Arizona. Y en esta ocasión, para conmemorar un aniversario más de la Batalla de Puebla, el 159 aniversario de aquella gesta heroica del ejército mexicano, en el cual resultaría ganador sobre el ejército más imponente de la época, el ejército francés. Para hablarnos de este hecho histórico tenemos al querido amigo embajador en retiro Edgardo Flores Rivas. El embajador en retiro pues tiene gran experiencia diplomática, solo para recordar los últimos cargos. Edgardo fue destacado representante de México en Perú, en Nicaragua, en Líbano y en Arabia Saudita. Qué honor, Edgardo, representar a México en esos sitios importantes. Edgardo nos dará una visión acerca de cuál es el significado de esta gesta histórica, por qué lo celebramos y por qué hoy por hoy esta fecha trasciende la conmemoración de una gesta militar. Hoy nuestra comunidad, la comunidad mexicana en los Estados Unidos, lo celebra 5 de mayo de manera especial como una fiesta de la comunidad, una fiesta que nos identifica, una conmemoración o celebración que nos aporta porque reconocemos las contribuciones de la comunidad de los mexicanos en los Estados Unidos en específico. Sin más, permítanme ceder los micrófonos al embajador Edgardo Flores Rivas. Edgardo, pues es tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues muchas gracias al Consulado de México en Douglas y a ti en lo personal. Siento que es un tema interesante, sobre todo para los consulados y la Embajada de México en los Estados Unidos, porque es la única fiesta patria que los americanos celebran en relación con México. Y creo que es muy importante que las nuevas generaciones entiendan que fue un intento intervencionista del gobierno de Napoleón III, que presidía en ese tiempo el gobierno de Francia. México acababa de salir del proceso independentista con España, y cuando ya más o menos habíamos encarrilado el tren, Francia decide tener parte de América Latina y sobre todo México, porque era un poco la tenaza que podrían tener los franceses sobre la naciente economía y sociedad anglosajona en los Estados Unidos. Ellos habían tratado de conquistar Canadá, habían establecido ya su sede en la provincia de Quebec, y ahora les faltaba la otra parte de la tenaza, poniendo un imperio con un emperador pues pelele de los franceses en el propio México, para que esa tenaza tuviera la fuerza suficiente para que el mundo anglosajón no se quedara con el continente latino de Iberoamérica. Y entonces pues fue tan sencillo como que después de una serie de encontronazos entre los propios mexicanos, entre conservadores y gente que tenía la aspiración de hacer de México un país importante en América Latina. Tenemos el problema de que Francia empieza a mostrar su interés por México, pero no para ayudarnos, no para compartir la cultura latina que teníamos entre los dos países, sino para que fuéramos un estado pelele. Obviamente sentían pues, que si no lo hacían ellos, lo haría Estados Unidos. Si Estados Unidos ya había logrado 51-52% de nuestro territorio que pasara a ser parte de los Estados Unidos, pues dijeron, pues nosotros pues quedémonos con el otro 50% y que obliguemos al pueblo mexicano y convirtamos a México en una provincia de ultramar, como les llamaban ellos, ¿no? Entonces, aunque la batalla del 5 de mayo pues fue muy exitosa, pero la gloria de la batalla no duró mucho tiempo, porque entonces Francia siguió presionándonos y siguió presionándonos
hasta que logró no solamente mandar a sus ejércitos, la famosa batalla de Puebla, el avance de las tropas francesas, y después decidir poner a un gobierno controlado por Francia, pero que en realidad era un austriaco. Maximiliano no era un francés, compartía la admiración que tenían otras casas reales en Europa por la cultura francesa. Entonces no viene un francés a establecer el imperio francés en México, sino que viene un austriaco que estaba perfectamente entrenado por los franceses para hacer exactamente lo que Francia quería que se hiciera en México, ¿no? Fue una cosa triste porque si ya un país anglosajón nos había quitado el 51% del territorio, que un pueblo con el que compartíamos una tradición latina, que hablábamos un idioma tan latino como el francés, siendo el castellano nuestro idioma, que se prestara a intervenir en los asuntos internos de México, aprovechando la debilidad de un país que hacía pocas décadas que había logrado su independencia de España. Y entonces pues llegan las tropas, nada menos que del ejército más fuerte, más poderoso de Europa, subyugan a México y forman el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ahora, no les funcionó muy bien, pues por el hecho de que Francia había fracasado en el intento de convencer a España y a Gran Bretaña de que la ayudaran. Aunque la pretensión era ser ella la mera del poder en México y que de aquí pasarse a otros países latinoamericanos, en realidad Estados Unidos se retira del esfuerzo bélico de los franceses por apoderarse de México, y lo mismo sucede con Gran Bretaña. Ellos ya habían consolidado sus posesiones inglesas y francesas y dijeron, ¿para qué queremos problemas también con España? Porque de alguna manera pues España iba a protestar. Era una cosa que ya eventualmente, por ejemplo, los ingleses se apoderaron de las Islas Malvinas, que era territorio español en América Latina. Pero el caso de México pues era una tarascada enorme. Era la pérdida de una gran civilización como ha sido la civilización mexicana. De los pueblos más desarrollados, indígenas, se habían dado con los mayas y con los aztecas en territorio mexicano. Entonces les parecía algo muy apetecible, ¿no? Afortunadamente, pues a la hora de que ellos tratan de convencer a los Estados Unidos que sean socios en esta nueva aventura imperialista, pues supongo que Estados Unidos había dicho, pues ¿para qué? Si yo ya tengo el 51% del territorio mexicano, ¿para qué me voy a meter en otra bronca? Yo creo que los Estados Unidos ya anticipaban que íbamos a tener tal cantidad de mexicanos en los Estados Unidos, pues que no necesitaban adueñarse del territorio mexicano si ya iban a tener a los trabajadores necesarios para el desarrollo de los Estados Unidos como mano de obra barata. Entonces a Estados Unidos se mantuvo al margen, incluso expresó su desacuerdo en que Francia estuviera tratando de tener un gobierno imperial. Pero además, ni siquiera fue un francés el emperador de México. Subyugan a la casa de los Austrias y nombran los franceses a Maximiliano de Habsburgo, a un agente de origen alemán. Ni siquiera fue un francés, ¿no? Pero para nosotros pues fue una situación muy difícil porque acabábamos de sufrir la pérdida del territorio mexicano en manos de los Estados Unidos. Y luego viene la siguiente potencia, que es Francia, a querer quedarse ya no con un porcentaje X del territorio mexicano, sino con el país completo.
para que desde aquí ampliar su hegemonía sobre otros países como podrían ser los centroamericanos, mucho más débiles que nosotros, ¿no? Y obviamente pues había que buscar una excusa plausible, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Los mexicanos me deben muchísimo dinero. Y como no pueden pagarme, pues me van a pagar con territorio. Y entonces invocan el problema de la deuda de México con Francia. Invocan el hecho de que ellos sentían que había una gran simpatía por Francia, lo cual era cierto. O sea, para el mexicano intelectual, para el mexicano artista, el mayor logro era ir a Francia, vivir en Francia, alimentarse de una cultura latina, diferente de la nuestra, pero finalmente latina. Entonces, Francia echa a perder una relación de amigos, de parientes cercanos, por ser los pueblos latinos, y viene y se instala en nuestro territorio. Así que en forma muy dañina, ¿no? Porque entonces dice, me debes y no me pagas, y tendrás que ver la forma de pagar. No me pagas, te invado. Obviamente no tenían por qué pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a llegar los franceses, toman posesión de la ruta de Veracruz a la Ciudad de México. Y entonces, pues dicen, a ver, como no tienes dinero con qué pagarme, te voy a embargar todas las aduanas. Y empiezan con Veracruz. Porque dijeron, ¿sabes qué? O me entregas tu territorio, o yo me encargo de quitarte todos los ingresos que tú tienes a nivel nacional. Yo voy a recaudar los impuestos, yo voy a encargarme de los puertos, yo voy a hacerme cargo de las aduanas y te voy a dejar sin nada. O algo que para los conservadores mexicanos era importante porque eran vendidos al extranjero, pero que para el pueblo de México significaba que ahora no solamente íbamos a perder nuestra soberanía, sino que los ingresos que tenía México los iba a recaudar Francia y se los iba a llevar. Y además nos iba a obligar a que México mantuviera la alimentación, el transporte y todo lo que los franceses que habían llegado a México, como parte de la invasión, saliera de las arcas nacionales, un país que ya estaba quebrado. ¿De dónde iba? Entonces dijo, no, pues, no te preocupes, yo voy a cobrar los impuestos, yo voy a cobrar las alcabalas, yo me voy a encargar de las aduanas y yo voy a manejar ese dinero. O sea, para el gobierno de Juárez era inconcebible que un país que habíamos admirado profundamente por su arte, por su latinidad, viniera a despojarnos y a obligarnos a mantener, a alimentar, a pagar el transporte de los invasores. Ahora vas a mantener tú al invasor, tú te vas a encargar de pagar la manutención, de pagar los cuarteles, de pagar todos los gastos de un ejército francés que viene en calidad de invasor, no en calidad de cuerpo de paz. Entonces para México fue no solamente un atraco, sino que además una decepción muy grande. Que ya un país anglosajón nos había hecho lo mismo, y que ahora viniera un país latino y hacer de México el punto central para agarrar después América Central y todo lo que pudiera de América Latina, ¿no? Entonces tenías tú la violencia de la invasión, el hecho de que a un país tan pobre y que había salido tan mal librado de la guerra de independencia, ahora lo obligaras a mantener tropas francesas en territorio mexicano para decirle a Estados Unidos, ahora mando yo aquí.
así como mando en Canadá, ahora te estoy poniendo aquí una pinza. Ya se habían apoderado de un gran territorio que fue Quebec. Entonces ahora querían tener lo mismo en el sur. El país que había sido nuestra inspiración cultural, el país que habíamos disfrutado su literatura, su supuesta democracia, un país latino que venía de nuevo como España, otro país latino, a decirnos cómo debíamos de vivir los mexicanos. En fin, Juárez llega a un acuerdo amistoso, les dice, pues no me queda otra, mantendré tus tropas, te las alimentaré, y si me queda dinero, pues pagaré yo los sueldos de tus soldados. O sea, era una cosa verdaderamente indigna lo que nos había pasado. Y no hubo ningún país que saliera en nuestra defensa. Estados Unidos se retiró, España no quiso saber del asunto y nos dejaron en una situación terrible, con un gobierno menospreciando al mexicano, pero obligándolo como si estuviéramos en el tiempo de los romanos, cuando tenías esos estados súbditos que tenían que pagar un dinero por haber sido conquistados, ya en pleno siglo XIX, ya no estábamos hablando del siglo XVI, estábamos hablando ya del siglo XIX. Y lo más triste, fíjate, de todo esto, es que los ricos y los conservadores mexicanos se pusieron de parte de Francia. O sea que los que rescatan la independencia de México es el pueblo raso, que era el que comandaba Benito Juárez, porque él mismo pues, era un indio de Guelatao. Este tipo de los problemas humanitarios de lo que es la intervención francesa, siento que a los mexicanos no nos ha interesado profundizar, ¿me entiendes? No solamente eso, tenemos el 5 de mayo para celebrar la supuesta victoria. Pues ¿cuál victoria, hombre? Si finalmente el imperio viene y se instala con la casa de los Austrias. ¿Por qué? Porque los Austrias ya se habían adueñado de la Casa Real de España. Y ya España tampoco podía salir, ni siquiera podía opinar, porque también ellos tenían ya gobiernos austriacos. Y nos traen a Maximiliano, nos traen a Carlota, y bueno, pues hacen el castillo de Chapultepec. O sea, ya se acababan las pirámides indígenas, se acababa el mexicanismo, esa identidad tan fuerte que los mexicanos hemos tenido. Y entonces las clases adineradas, las clases aristocratizantes se unen al gobierno extranjero de Maximiliano de Habsburgo y a las tropas francesas. Todo indicaba pues que perdíamos y que pues, nos quedábamos sin país. Finalmente, a la hora de que ya no podíamos con la carga financiera de mantener al ejército francés y el lujo de la Casa Real de Maximiliano, pues empieza a haber una serie de gente que dicen tenemos que echarlos fuera. Y hubo gente interesante, por ejemplo, Juan Nepomuceno Almonte, que aunque enemigo de Juárez y amante de la restauración del imperio mexicano, desconoce al gobierno de Juárez y supuestamente apoya a los franceses. Pero los franceses no querían a esa gente. O sea, los franceses no necesitaban la ayuda de los conservadores. Fíjate qué triste decir, hay una parte de la clase educada que menosprecia al indígena, que menosprecia al mestizo y que se está aliando con las fuerzas invasoras. El único que tuvo los pantalones de decir
yo mientras viva voy a luchar contra el Imperio francés fue Benito Juárez. Un individuo que aprende a hablar español ya siendo adolescente. Es decir, el mestizo, el aristócrata y el rico estuvieron de acuerdo con la invasión. Y fue el pueblo raso, dirigido por otro indígena, que fue el presidente Juárez, la única oposición que encontró Francia. Y lamentablemente hablamos de la épica guerrera, de cómo echamos a los franceses, pero no hablamos de las condiciones en que los propios mexicanos terminaron aplaudiendo la intervención. Y yo creo que esa parte del 5 de mayo no se toca. Ahora que me he involucrado yo en conocer más a fondo, me he encontrado la cantidad de mexicanos que apoyaron a los franceses para que hicieran su imperio en el territorio nacional. Es algo que nos debe hacer pensar que el mexicano en un momento dado siente la tentación de estar con el extranjero si siente que él en lo personal va a tener un beneficio. No le importa pasar a ser un ciudadano de segunda, con tal de tener una ganancia. Y fíjate que en el mundo somos conocidos por nuestro patriotismo, pero la historia nos ha mostrado diferente. Y el caso de la intervención francesa descubrió que no había unidad nacional. Y que no solamente no había unidad nacional, sino que rechazaban al mejor presidente de la República que ha tenido México, que fue Benito Juárez. Y lo rechazaban porque era indígena. Un país mestizo, un país de grandes civilizaciones indígenas, avergonzado de sus grandes culturas mayas, de su gran cultura de los aztecas. Y obviamente esa debilidad fue aprovechada total y absolutamente por Francia, ¿no? Y fíjate nomás, llegamos a tener 30,000 soldados franceses en México. Y todavía Napoleón III quería mandar más, es decir, aquí había de cierta manera una cosa de orden racial, un precedente de lo que iba a pasar después, por ejemplo, con los judíos y los nazis, ¿no? O sea, yo llego a México, no es más que una indiada. Hay que desaparecerlos, hay que acabar con ellos, hay que europeizar México. Un poco lo que le pasó al pueblo judío, de decir, hay que acabar con estos. Lo que pasa es que ya había más tecnología, entonces los empezaron a meter a los hornos crematorios y a las cámaras de gas y trataron de acabar con el pueblo de Israel. Pues curiosamente, que nos asusta tanto pensar en el holocausto judío, los franceses estaban dispuestos a llegar a una situación similar. Simple y sencillamente porque el pueblo mexicano era fundamentalmente indígena, gobernado por una casta blanca que se sentía aristócrata y que creía que tenían más en común con el imperio francés y austrohúngaro que con los propios pueblos originales de México. Pero fíjate qué triste que hasta este año todavía el indígena sigue siendo visto con gran menosprecio. Y tú lo ves aquí en Agua Prieta. Aquí la gran cantidad de michoacanos que han llegado, de gente de Veracruz, de gente de Chiapas, de gente de Morelos, no los quieren. No porque sean flojos, simple y sencillamente
o que son indígenas. Es decir, estamos a cuántos años de que pasó la intervención francesa. ¿A cuántos años de cómo el gobierno de Juárez se dividió y hubo los conservadores que le ofrecieron a Napoleón III el trono de México? Pues las cosas no han cambiado tanto en lo que se refiere al racismo, a la discriminación y a la miseria de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué dices tú? ¿Qué nos pasa? Ahora yo lo veo aquí en Agua Prieta, la gran mayoría no se dan cuenta del privilegio que tenemos de tener un país como México, con sus tradiciones, con su culinaria, con los grandes pintores de los muralistas, con los grandes escritores, con los grandes logros que hemos tenido en México. Seguimos con esa semilla extranjerizante, ese sentir de los blancos mexicanos que el mestizo y el indígena son inferiores. Y a mí lo que me motivó a escribir esto, porque yo siento que esa semilla extranjerizante que atrajo a Francia y que cooperaron esas clases sociales y económicas con Francia para que nos dominaran, están vigentes. Entonces yo creo que la lección del 5 de mayo, ver cómo fue el pueblo raso, el pueblo mestizo, el pueblo indígena que dijo: bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que los franceses se queden en México. Y los echamos como echamos a los españoles primeramente. Esto para mí es una lección para las nuevas generaciones mexicanas. ¿Viste? Que en cualquier momento nosotros podemos volver a vivir lo mismo. Porque no nos hemos preocupado por fortalecer nuestra identidad. Eso es lo que es terrible. No estamos dispuestos a defender a México con un desarrollo equitativo. Seguimos siendo un país con una inequidad brutal, con el dinero, la bonanza, la comodidad, los grandes negocios en manos del 10% de la población. Lo mismo que pasaba cuando viene la llegada de los franceses. Y aunque hablamos de la gran batalla del 5 de mayo donde vencimos a los franceses, muchas de las semillas que esa intervención dejó en territorio mexicano han diluido el concepto de nacionalismo y el concepto de que somos un pueblo mestizo. Hay grandes porcentajes de la población que desearían que no existiera. Eso sería mi punto de vista, porque para mí es el indio Benito Juárez fue el único que tuvo los pantalones de decir: se van aunque me cueste la vida, y logró echar a los franceses del territorio mexicano, como después también echamos a las tropas estadounidenses, porque hemos sido un país muy atractivo para el extranjero y menos atractivo para los propios nacionales. Ve tú esta marea humana queriéndose ir a Estados Unidos, cuando en realidad, si tú trabajas, si tú haces un esfuerzo, puedes vivir con comodidad. ¿Me entiendes? Tienes ahorita todo tipo de instituciones culturales, todo tipo de universidades. No estudia el que no le da la gana. Que esa sea la lección para los mexicanos modernos. Que vean que no es cierto que la solución está en manos de los extranjeros, está en manos de nosotros los mexicanos, pero necesitamos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio
de nuestros antecedentes, porque somos el único pueblo de América que se mezcló. Los argentinos eliminaron a los indígenas, los uruguayos hicieron lo mismo, los portugueses llegaron y trajeron negros, y los negros terminaron siendo esclavos. Entonces, que entendamos que la debilidad de las instituciones mexicanas, la debilidad de la concentración que nos genera, la concentración de riqueza en las manos de unos cuantos, es un peligro latente. Leamos pues la historia del 5 de mayo para que sepamos que los buitres internacionales están al pendiente de qué desorden hacemos en México para eventualmente ellos dominar, ellos llevarse las ganancias y dejar los salarios mínimos en México. Y eso sería mi alocución del día de hoy respecto al 5 de mayo. Ya solamente me queda agradecer la deferencia que ha tenido el cónsul Pineda, cónsul de México en Douglas, y su personal, de escuchar estos comentarios, de darnos la oportunidad, ya como embajador jubilado, de expresar, ya no como ex diplomático con 40 años o 45 años de carrera, sino como mexicano que ha visto muchas cosas, porque la vejez te enseña mucho más que la universidad. De decir, no están resueltas estas situaciones que han dado lugar para 3 grandes intervenciones en nuestro país: la conquista española, el imperio francés y la pérdida del 51% de nuestro territorio a favor de los Estados Unidos. Busquemos ese equilibrio emocional para defender las instituciones, para defender a los pobres de nuestro país, para mejorar nuestra educación, pero sobre todo para que las familias mexicanas les digan a sus hijos: tienes un gran país, mijito, en donde podrás hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando sea honesto y dentro de la ley. Muchas gracias, cónsul.